Hola, hijo de la Madre de Dios. Bienvenido a tu programa Un Café Virtual con Jesús. Hoy domingo estaremos compartiendo con dos hijos espirituales del Lino Sevillano, Eduardo Franco y el padre José Joaquín Parra. Estos dos hermanos, como se llaman entre ellos, estuvieron lidiando a veces hasta en problemas, siendo regañaditos ahí por el papá, por Linito, que aún infartado los atendía. Ese cuarto de corazón que todo el mundo habla, cómo funcionaba. Clínicamente improbable, pero por la gracia de Dios, llevándose hasta donde el Señor quiso. Cristo finalizado, no desgastado. Así que espero disfruten este nuevo episodio. Dios los bendiga. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias por este momento, este encuentro, en que compartimos, Señor, tus experiencias, la vida en que nos has permitido vivir, aquí en esta aventura de amor, en esta espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Danos la gracia de ser fieles a ella, a lo que nos has dado, a lo que nos has entregado, a la responsabilidad que nos das de continuar con ella. Gracias, Señor, por el instrumento en que nos las has dado, a través del cual vino Antonio Sevillano Quiñones. Gracias porque ha sido dada por las lágrimas de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen. Te suplicamos que nos llenes cada vez más de ti. Llénanos de ti, Señor, que eres el amor. Llénanos de ti, que eres bendición. Que la fuerza del Espíritu entre en nosotros, en lo más íntimo. Que la gracia del Espíritu venga sobre nosotros. Y que el Espíritu, Señor, inunde nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Jesucristo, enséñame a morir contigo para resucitar contigo. Dame humildad, dame amor. Ayúdame a ser virgen. Dios Salvador nuestro, sálvanos. Para eso, danos la gracia de ser vírgenes, es decir, limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Nosotros sin ti no podemos serlo. Por eso te pedimos, haznos vírgenes. Dios mío,
limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos quedamos en tu presencia, Señor, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues qué alegría tener a dos hijos de Lino con nosotros. Tenemos a Eduardo Franco y al padre José Joaquín. Bueno, ¿qué se siente ser hijo de Lino? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta? Pues primero la jerarquía. Entonces, Bueno, le toca a mi curita. Bueno, además de ser un honor inmenso, es una gracia que el Señor nos concedió de poder entablar esa relación tan cercana y familiar con Lino, porque eso permitía tener una guía, una confianza con él y además ver de cerca todo un testimonio de vida, de la acción de Dios en la vida de Lino y la acción de Dios en la vida de la espiritualidad y de la iglesia, lo que él quería hacer. Entonces, esa gracia es una felicidad inmensa, una emoción inmensa y un sentimiento de gratitud también con el Señor y la Santísima Virgen María. Es una expresión, digámoslo, de algo muy grande, por precisamente sentir esa dimensión de la obra en la cual el Señor había puesto a Lino y permitieron a nosotros acercarnos de una manera tan íntima también con él. Una gracia y un gozo muy grandes. Así lo describo yo. ¿Y cómo ves, Eduardo? ¿Cuál es tu punto de vista desde el tema, vamos a decir, como hijo laico, vamos a verlo así? pues mira, Leo que pues uno nunca busca quién vaya a ser su papá. Siempre ha sido la misericordia de Dios que nos ha permitido tener a sus papás. Yo creo que ningún hijo en el mundo puede decir, yo elegí nacer con este papá. Entonces, pues bueno, mi papá estaba vivo cuando yo empecé la espiritualidad y cuando mi papá parte para el cielo, el Señor me deja un gran reemplazo, un reemplazo glorioso. Y pues yo no sabía ser papá porque yo no tenía hijos. Y esto, pues uno cuando no sabe hacer las cosas, no, como no es practicante, pues no las entiende. Pero yo sentía ese amor, un amor muy especial por Lino, sentía el amor paternal con él. Y lo amé mucho más cuando nace mi hija, porque ahí el Señor me enseñó a ser papá y me preparó para ser papá. Entonces yo ahí, a partir de ahí, le encontré mucha razón al Señor de haber tenido ese privilegio, muy agradecido con el Señor por haberme dado un papá y un papá santo, ¿no? Papá especialísimo. Entonces, para mí, pues yo creo que el Señor nos permite ser orgullosos de nada, pero a ratos yo caigo en ese pecado de sentirme orgulloso de ser hijo de mi papá Lino. Entonces, por una inmensa felicidad. Y una cosa que mi hermano el cura también lo ve, nosotros los dos hemos sido reconocidos hermanos oficiales de la familia sevillana. La señora Miriam siempre, y nos lo dijo en varias ocasiones, independientemente al santo curita y a mí, que ella nos reconocía como sus hijos. Y la bendición, y muchas veces a mí, pues en mi experiencia, algunas veces me pidió que yo le diera su bendición como hijo. Entonces,
el Señor hizo una familia espiritual maravillosa y uno no puede describir la felicidad que Dios da, uno no la puede describir muy fácilmente, ¿no? Yo, Increíble. yo, yo complemento ahí justo que eh, mi papá biológico murió cuando yo tenía 4 años. Entonces, pues yo crecí eh, con mi mamá, siendo papá y mamá. Pero cuando el Señor me da la gracia de poder sentir, experimentar esa figura de papá con Lino, pues para mí fue como encajar en un sentimiento grande que sirvió para mi formación, desde luego, sacerdotal, y porque mi sacerdocio, el Señor me llamó a través de Lino, justamente. Entonces, significaba para mí el padre espiritual, el padre cercano, el padre también que me ayudó a formar como persona, como sacerdote, como cristiano, ya en este camino de la vocación sacerdotal. Entonces, ese gran complemento para formar justamente un sacerdote que no es solamente la parte teológica, sino pues toda la parte humana y la parte de la personalidad. Para mí, Lino jugó un papel importantísimo en mi vida. Y el honor, sí, de poder integrar la familia sevillano, justamente porque a Eduardo, mi hermano, y a mí, pues las hijas nos dicen hermanito, y las hijas de ellas nos dicen tío a nosotros. No nos dicen hermanito a mí no me dicen hermanito por el hecho de ser religioso o a Eduardo, sino por el hecho que nos consideran de la familia. Entonces es un honor muy grande porque pues Lino les hablaba a ellas y a ellos, a doña Miriam y a las hijas, a los hijos, sobre la cercanía especial con nosotros. Y además pues porque en acta estaba así dicho, ¿no? Tu hijo espiritual, tu hijo Eduardo y tu hijo el cura, José Joaquín. Bueno, ¿y quién es el hermano menor y quién es el hermano mayor? No, lógicamente Eduardo es el mayor y yo soy el menor. y así no, una vez que nos citó Lino en la casa eh, para, para llamarnos la atención, dijo, cuando nos sentó allí en la casa, dijo, ustedes me han dado la autoridad de papá y la tengo. Y ustedes están haciendo cosas que no me han dicho. Y había muchas situaciones en la vida de Eduardo y en la vida mía, que había muchas situaciones y que sí, teníamos razón. Y no le decíamos a él por el miedo de lo que no fuera a decir. Ya sabíamos lo que no iba a decir. Y entonces llegó y nos sentó allá en el tercer piso en la oficina de él y dijo, y empiezo por usted, el mayor. Empiezo por el mayor, sí. Empiezo por el mayor, O Eduardo. sea que, Entonces, o sea que queda claro quién es el mayor. correcto, sí. Sí. Y eso sí está perfecto, porque cuando llegó el padre José Joaquín, pues era un muchacho, yo ya tenía mis años bien creciditos, entonces, pues es que el tiempo es eso, pero es la misericordia tan grande del Señor, ¿no? Y pues imagínese regalarme, además de un papá santo, un hermano cura, eso que también me ha enseñado la santidad, porque pues con Lino se vivieron muchas cosas, nosotros vivimos muchas cosas los tres, yo no, pues yo sé que el padre José Joaquín lo tiene muy claro, este hermano mío, que para mí, o sea, eh, hubo un acta en vivo directamente para mi hermano el cura, que pues me imagino que la conserva con todo el amor del mundo, porque fue pues nunca nos lo dijo Linito que era así, pero yo, por ejemplo, le entendí que era así cuando hablamos con el padre José Joaquín, entendimos que fue un acta privada que se la hizo para el padre. El Señor la escribió para mi hermano el cura. Entonces, ese tipo de cosas las vivimos pues a profundidad con mi papá, lo disfrutamos, nos chanceábamos, nos regañaba, peleé con él,
casi nunca, o sea, casi no vuelvo donde él. Y así, pues todas las rebeldías de un hijo, o sea, si era el papá, pues teníamos que actuar como los hijos. Y los hijos somos así, un poco necios. Y le parece a uno que el papá, que le parece a uno que el papá es demasiado exigente, ¿no? Y así era, porque era la relación sentida y verdadera de papá e hijo. Y así lo disfrutamos. Y me dices que el Señor te llama en las actas del noruego. Sí, a veces en las actas a veces dice, dile a tu hijo el noruego. Pues yo nunca entendí por qué me decía el noruego, pero, pero qué, pero pues siempre en otras me dice señor Eduardo, me dice, pero casi siempre me habla dile a tu hijo tal cosa. Entonces era la confirmación del Señor, lo mismo cuando se dirigía al padre José Joaquín, pues nos trataba como hijos del Hijo, como lo que éramos los hijos, ¿eh? Por misericordia de Dios. Padre, y usted, cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia en el sentido de el, em, el acta como tal, la enseñanza, en cuanto a esa dirigirse directamente a usted? ¿Cuál fue esa experiencia en cuanto a las actas? Pues en cuanto a las actas, señor, pues primero una gran emoción y dos, una gran responsabilidad. A mí el señor, pues cuando se dirige a mí en acta, me decía de varias formas, ¿no? Decía, dile a tu hijo espiritual, o dile a tu hijo el cura, o a tu hijo José Joaquín, o a José Joaquín, o al padre José Joaquín. De muchas maneras, porque pues me habló varias veces. Eh, Casi siempre me llamaba o me hablaba era para llamarme la atención. Y algunas veces para hacerme algunos reconocimientos. Y me hacía el reconocimiento y me decía, pero, ¿no? Le exijo más. Y la experiencia a la que hace alusión Eduardo, de un acta, digámoslo, personal, Privada. fue privada. Fue una vez que yo, por diferentes circunstancias comunitarias en la comunidad de la Inmaculada Concepción, pues tenía algunas decisiones que tomar y algunos problemas, algunas dificultades. Y pues yo justamente no las tomaba sin consultar con Lino, con el Señor a través de Lino. Y lo llamé y le dije, papá, necesito que me atienda, me haga el favor porque necesito comentarle algo muy importante. Y entonces me dijo, bueno, venga, tal día, tal hora. Entonces yo llegué a la casa y llegué a esa hora. Entonces me abrió Miriam, la hija, y me dijo, no hace mucho acabamos de llegar con mi papá de la clínica porque le dio un preinfarto. Y entonces yo dije, uy, no, pues no va a poder hablar con Lino. Entonces me dijo, no, pero sin embargo siga, porque a Eduardo y a mí nos dejaban seguir al cuarto de Lino. Entonces dijo, allá está mi papá, siga. Entonces yo entré y vi a Lino cogiéndose el corazón y acostado. Entonces lo saludé, dije, papá, ¿cómo está? Y me dijo, no, hijo, aquí tirado, vea, medio. Y le dije, no, entonces, papá, yo otro día vengo porque usted, pues, está muy delicado. Entonces me pareció prudente no hablar con él. Y él me dijo, no, hijo, lo suyo es muy importante. Y llegó y se paró. Y entonces me dijo, vamos a la oficina. Entonces el cuarto de él está en el segundo piso y la oficina en el tercero. Le tocaba que subir las escaleras. Yo le dije, no, papá, hablemos aquí. Me dijo, no, arriba. Y así como estaba, subió las escaleras
se sentó en la oficina y empezamos a hablar. Entonces él se sentó en el escritorio y yo me quedé parado. Entonces yo le empecé a hablar y empecé a llorar y hablándole por la decisión que estaba tomando yo. Entonces él tenía su libretica y apuntes, una libretica de papel periódico, y empezó él a hacer unos rayones o a escribir unas citas bíblicas. Y yo le contaba y me decía, siga, siga. Y cuando él empezó a escribir y a escribir como un acta, y él estaba infartado, medio, con sueño, cansado. Y entonces cuando empezó a escribir en la libreta, y él tenía esa mano aquí, no podía mover, entonces no iba a cambiar la libreta. Entonces yo me quedé parado para cambiarle la hoja de la libreta, para que él siguiera escribiendo. Entonces él empezó a escribir lo que él me decía el mensaje, el Señor, y yo decía, pero si mi papá está infartado, está enfermo, y hasta se quedaba dormido, y seguía escribiendo, y yo empecé a ver eso, y así es como se escribe un acta. Y entonces él me siguió escribiendo, y yo le seguí levantando la hoja, y seguía escribiendo de una manera coherente. Yo decía, pero esto no es no es él, no es Lino, es el Señor. Entonces, en una parte, el Señor llega y dice, ¿quiere más? Y yo dije, esto es el Señor. Y entonces, claro, estábamos rodeados de una luz. Y yo dije, no me podía arrodillar porque yo sabía que era la presencia del Señor ahí, porque si yo me arrodillaba, no le podía pasar la hoja a Lino. Y el Señor siguió escribiendo y, y ya al final firma, no como Lino, sino firma Jesucristo, como cuando él terminó un acta. Claro, una raya. Sí, una raya, firma el Señor. Entonces yo no sabía, pero yo me quería arrodillar porque era la presencia del Señor, pero no podía. Y ahí estamos rodeados de la luz, en la cual siempre se da cuando el niño escribía un acta. Entonces llega y me dice, tome. Y entonces en la oficina enseguida queda el oratorio de él. Entonces me dice, vaya al oratorio y hable con el Señor. Entonces, ahorita sí me voy a ir a descansar. Entonces, yo me quedé en el oratorio y él bajó a descansarse. Yo me quedé ahí el resto de la tarde, como 4 horas, ahí hablando con el Señor y pues discerniendo lo que él me decía en la mini acta y tomando la decisión que tenía que tomar. A ese tiempo, como 4 horas, subió Yalino, ya había descansado y llega y me dice, ya descansé. ¿Qué decidió, hijo? Entonces le dije, me dijo, bueno, la decisión era irme de la comunidad, no el sacerdocio, sino de la comunidad. Correcto. Y entonces dije, no me voy. Entonces me dijo, bueno, listo. Entonces bajamos y cuando ya yo me iba a ir, le dije, pero papá, esto es un acta. Y me dijo, por el momento téngalo para usted y el Señor le dirá cuándo tiene que decirlo. Y me dijo, y para que quede oficial como un acta, firmó él, con la firma del secretario. Y ahí tengo mi mini acta. Entonces, el Señor escribe ese mini acta. Hay mucho tiempo en que yo no le comparto a nadie, pues solo a Eduardo, y hay mucho tiempo que yo no comparto eso con nadie. Ya después, porque el Señor me dijo que el Señor me iba diciendo, en algunos momentos lo he compartido, no en muchos momentos de verdad lo he compartido, Claro. más bien lo he compartido con grupos pequeños, Claro. y no con muchas personas, y en algunos momentos
saco las copias que tengo, el original lo mantengo aquí guardado. Una vez que lo llevé a Panamá, una persona de la espiritualidad tuvo como la delicadeza de laminármelas, precisamente para salvaguardarlas, y los originales los tengo laminados. Y las copias también, pues por ahí tengo unas copias para que son las que saco. Los originales los dejo en la casa. Claro. Y eso pues es como pues, que sirve para cualquiera, como todas las actas sirven para todos. Y el Señor precisamente termina esa mini acta diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que eso es un mensaje para todos, Claro. sino que en ese momento era para mí. Claro. Hablábamos con Eduardo antes de que llegara, padre. Hoy estamos hablando obviamente de lino y la idea no es enfocarse en lino como tal, sino en la espiritualidad. Pero pues yo veo la espiritualidad como un árbol hermoso, un árbol que ha venido creciendo de una manera bella a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, lino forma parte de la raíz de ese árbol. Y para poner en contexto el tema es que, pues la verdad es que hace mucho sentido el poder tocar esos temas con ustedes que conocieron a lino, porque hoy en día este árbol cada vez está siendo más frondoso. Este árbol cada vez tiene más ramas, se extiende. Y hay muchos hijos de la Madre de Dios en estos tiempos que no conocieron a ese papá lino, no conocieron a ese fundador, no conocieron a ese instrumento. Y más que todo ese es como el afán de esta iniciativa que yo siento en el corazón es del Señor, ¿verdad? Ya pues el tiempo dirá, ¿ok? Porque la verdad es que el Señor siempre tiene la primera y la última palabra. Pero en ese contexto me llama mucho la atención porque esto es algo hermoso que definitivamente hay que salvaguardarlo. Y este es uno de los propósitos de este evento tan bonito que estamos viviendo de compartir, ¿ok? ¿Qué tan lejos llega este compartir? Solo el Señor lo sabrá. De hecho, hablábamos con Eduardo de que la jefa de redacción, ¿verdad? Ese jefe de redacción que es María Santísima, en estas enseñanzas, operativo. También los pasos que nosotros damos como hijos de la Madre de Dios. Y por eso es que me llama mucho la atención el poder compartir con ustedes y hacerle estas preguntas. ¿Qué preguntas puede tener alguien que no ha conocido a Lino con otros que sí lo conocieron y de una manera tan especial como lo conocieron ustedes? Conocer esas raíces, porque esas raíces, por lo general, cuando uno ve un árbol, la raíz no se ve. Sin embargo, sostiene al árbol. Sin embargo, nutre al árbol. Y en ese orden, pues es que yo le estoy haciendo estas preguntas como para también maravillarme, porque todo esto a mí me maravilla tremendamente. Hay cosas que obviamente por prudencia, pues son difíciles a veces de poder expresarlas, pero la idea es ver hasta dónde llega pues nuestra jefa de redacción a proveer este tipo de experiencias con esa audiencia que son nuestros hermanos en la fe, los demás hijos de la Madre de Dios, en todos los países del mundo donde esta espiritualidad ha llegado y llegará, porque algún día, si Dios así lo permite, pues esta grabación también, eventualmente este programa también, de una u otra manera la idea es que también edifique a otros e entusiasme a ayudar a identificar a alguien en este estilo, como lo decía Alejandro al inicio, ¿no? Es decir, yo me enamoré precisamente con detalles como este. Y yo creo que eso es lo lindo de estos detalles. No sé si tal vez, Eduardo, tú podrías comentarnos un poco sobre eso, sobre cuando tú caminabas con Lino, existía esos momentos en donde la gente se quedaba realmente conectada con el Señor a través de ese instrumento que era Linito. ¿Qué opinión te merece ese tema en cuanto a la vivencia con Lino?
puede ser en Marilandia, no lo sé. ¿Qué dices? Bueno, sí, fueron muchísimos momentos que el Señor me permitió ver, porque es que Lino daba al Señor, él totalmente, y él daba al Señor la gran mayoría de veces hablando casi nada, casi el silencio de Lino permitía que el Señor le mostrara al otro su rostro y se mostrara al Señor a través de Lino en sus actitudes y en su comportamiento, porque era un hombre muy callado, muy humilde. Linito era una persona que, pues, que había que conocerlo en esa intimidad para entenderlo en su forma de ser, porque él era con una relación tan directa con el Señor que había momentos en que él no te entendía ni qué era el tiempo, ni qué era la distancia, ni qué era la economía, ni qué era nada, porque estaba en ese espacio del Señor. Para mí, yo lo entendía, era eso. Y ver uno, pues yo lo puedo describir con testimonios, con eventos de cómo se vinieron dando muchas veces y cómo la gente recibía al Señor a través de esas manifestaciones, como te digo, hasta de silencio de Lino, que entregaba al Señor. Yo me imagino que allá él le diría, Señor, Eduardo viene a esto, entonces yo no soy capaz de ir a ver, Señor, y lo cogía uno y se lo entregaba. Hacía lo que hace la Santísima Virgen. Todo lo que le llegaba a Lino se lo entregaba inmediatamente al Señor, así como lo hace la Santísima Virgen. Ya no se queda con nada. Entonces, pues hay muchos testimonios de ver esa realidad. En este momento, por ejemplo, llega una pelada bonita, una pelada por ahí de unos 24, 25 años, una niña, nosotros estamos ahí en el refugio de los inocentes. Y era un día entre semana, era un día cualquiera. Y entonces se me arrima esta señora, venía con el novio. Y entonces, es que ¿quién es Lino? Mira, así. Entonces, Lino la coge, empieza a hablar con ella y bueno, termina invitándola a los últimos jueves de mes, que todos los últimos jueves de mes era la reunión en la casa de él. Entonces, él se va, ella llega ese jueves, llega a la casa y Lino la llama en privado y le dice, usted era como si fuera mi hija, ¿usted me permite hablarle como su papá? Y ella le dice que sí. Y entonces le dice, pues es que yo como papá le quiero prohibir que con ese novio no le conviene. Yo decía, pero Lino, pues ¿cómo se toma esos atrevimientos de hacerlo? Pues para mí humanamente lo decía. Y fíjese que la niña se pone a llorar y le dice, sí señor, a partir de este momento lo voy a hacer. Y a la siguiente vez que va a Marilandia va sola y va y busca a Lino y le dice, yo le hice caso al Señor. Fíjate que no le dijo yo le hice caso a Lino, le hice caso al Señor. Y vea, o sea, con ese tipo de cosas era que Lino veía uno esa relación, esa condición de Lino con el Señor. Entonces, describirlo es muy difícil, Leo. O sea, describir esas experiencias que Dios le permitía a uno, pues describirlo como ser humano, el Papa maravilloso, un ser humano increíble, un ser humano lleno de Dios. Entonces, pues sus actitudes eran esas, ¿no? Pues a mí lo que me llama la atención es el momento que estamos viviendo. Siempre cada año lo pienso en estas fechas que son de mucho significado para nosotros en la espiritualidad. Hace poquito vivimos el 16 de julio, que fue el diálogo de Linito con María Santísima. Y dentro de poco estaremos viviendo nuestro cumpleaños, ¿sí? Que es el 11 de agosto, ¿no? Que fue cuando se da la primera acta. Y justo estamos hablando de esta experiencia tan hermosa del padre José Joaquín con esa mini acta, como dice él, que bueno, que igual es una enseñanza que nos enseña a todos, nos muestra, nos habla, nos dice. A veces el mensaje es totalmente directo con lo que uno estamos viviendo y ahí es donde se ve el toque de Dios, apartando cualquier tipo de
misticismo. O sea, sencillamente es la fe tal cual, ¿no? ¿Qué le puede decir a un hijo de la Madre de Dios, Padre, con respecto a lo que es el acta como tal en esa vivencia que usted vivió desde un inicio, caminando conmigo? ¿Qué puede usted decirle a ese hijo de la Madre de Dios sobre la enseñanza como tal? Pues que es la intervención directa de Dios, de nuestro Señor, en nuestras vidas, para seguir orientándonos, seguir guiándonos, seguir acompañándonos, así como Él lo prometió. Y dijo precisamente, aún no podéis con estas cosas, pero vendrá el Espíritu que os irá acompañando y os irá guiando a la verdad. Y esa es la verdad de nuestras vidas, ¿no? Para Él acompañarnos y guiarnos. Entonces la relación de Lino con el Señor era muy directa. Él decía, yo soy amigo personal del Señor. Y en esa confianza que nosotros teníamos de saber la relación de Lino con el Señor, es que nosotros primero nos aproximamos a Lino, lo consultamos porque sabíamos que era directamente con el Señor que lo hacíamos. Las actas entonces son esa intervención de Dios en la vida nuestra, pero a través de la persona de Lino, el instrumento. Y para eso él era una vida completamente entregada a él. Él todo el tiempo estaba hablando de nuestro Señor y era precisamente sentir que él lo vivía intensamente. Entonces cualquier persona puede preguntar, sí, y de los nuevos, como la pregunta que hacías ahorita, ¿cómo era esa relación de Lino? ¿Qué hacía? O muchos querrán preguntar, o cómo eran las actas, o cómo se escribían, es más que la descripción del momento que el Señor me permitió a mí personalmente vivirlo, conocerlo, para testificarlo, es la vida de Lino. Entonces la vida de Lino que está plasmada allí también, en esa entrega del acta. El acta entonces es la experiencia la sabiduría de Dios que nos guía, que nos da a través de nosotros como un instrumento de guía, de acompañamiento, de clarificación, digámoslo así, de nuestras vidas, junto pues con toda la experiencia que tenemos de la iglesia, con la norma que tenemos nosotros de la palabra de Dios, que es la guía por excelencia, la palabra de Dios, pero que el Señor nos lo permitió en esta espiritualidad, con la experiencia de las actas, en darnos esa pedagogía que nos permite iluminar en nuestras vidas. Entonces, la experiencia es de las actas, es la vida, ¿no? Porque precisamente la intervención de Lino era siempre de confianza en el Señor, de preguntarle a Él. Y muchas veces a Él le preguntaban, Él no sabía qué contestar, pero Él se quedaba callado y escuchaba al Señor. Después de escuchar al Señor, Él contestaba. Muchas veces Él iba a iniciar un seminario. Casi siempre que iba a empezar el paso del seminario, Él se quedaba callado. La gran mayoría de nosotros de una empezamos, primer paso, tercer paso, y no, Él se quedaba callado. Y todo el auditorio viéndolo. Y era que Él estaba hablando con el Señor le estaba diciendo, estaba pidiendo instrucciones. De la misma manera cuando, entonces una experiencia de vida, y Él veía el auditorio. El Señor le estaba hablando ahí como para hablarle a ese auditorio. ¿Qué necesitaba esas personas que le iban a escuchar? Cuando a mí me llamó para ser sacerdote, yo le estaba contando a él mi vida para después preguntarle qué quería el Señor conmigo. Y llega y me dice, pare. Y yo me paré a hablar.
Entonces él se quedó mirándome y me miraba como si fuera él, pero no fuera él, profundamente. Y yo iba a hablar y él me decía, pare. Y así se quedó un rato, viéndome así profundamente. Y al rato me dice, yo en usted veo a un gran sacerdote. Yo no sabía. ¿Qué iba a pensar que el Señor me iba a llamar para ser sacerdote? Entonces, esa intervención directa del Señor a través del Lino, imagínense, cambió mi vida. Entonces, yo pienso que las actas son una experiencia de vida. Claro, no, y lo vivimos, todos los que lo vivimos, yo creo que un hijo de la Madre de Dios de estos tiempos que no vivió Lino, bueno, yo lo agarré de rozón, ¿verdad? Lo llegué a conocer, tuve unas experiencias hermosísimas con él, pero pues no llegué a vivirlo tan de fondo como ustedes lo vivieron. Y sin embargo, ese hijo de la Madre de Dios de estos tiempos piensa y dice, es que yo cada vez que hago célula y abro la palabra y el Espíritu nos regala pues un acto, una lección, es impresionante cómo confirma precisamente el ahora de la experiencia. Y eso yo creo que le queda claro a todos, pero de una u otra manera existe esa inquietud. Yo les digo una cosa, yo escucho, no me deja de maravillar. Por ejemplo, en esa anécdota que contó padre, el Lino recién infartado y aún así, pase que vamos a hablar y vámonos al tercer piso. Y entonces uno se preocupa. Sin embargo, ahí es donde yo digo, qué impresionante, porque veo la espiritualidad desde que nace con ese diálogo, desde que ya marca el itinerario con ese diálogo. ¿Qué me trajiste? A Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para el cambio de las cosas? Dar a Jesucristo. Y ese itinerario que queda marcado ahí, pues queda marcado de una manera hermosísima en cuanto a los mandamientos de la caridad, porque recibir a Jesucristo, el fruto de recibir a Jesucristo es precisamente amar con locura a Jesús. Es amar a Dios. Ese es el primero de los mandamientos. Uno, amar a Dios. Dios lo ama a uno, obviamente, desde siempre, por la vida. Sí, Él es el alfa y el omega, desde el principio al fin, pero uno termina por voluntad propia, al conocerlo, amarlo. Y luego, cuando es dar a Jesucristo, pues obviamente, ¿por qué lo da? Ya no es únicamente por amar, es también por amar al prójimo. Entonces, en ese recibir y dar, en ese vivir, en esas fronteras del camino del cristiano, con este estilo de vida, amar a Dios y amar al prójimo por medio de recibir y dar a Jesucristo, ya marca definitivamente lo que se conoce como una cristofinalización, la cristofinalización. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, Linito pasó tanto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esos altibajos? Me voy, me quito, me retiro, me doy un tiempo, lo que sea. Él no se dio un tiempo. O sea, pudieron haber sido nada más 500 actas, pudieron haber sido nada más 200 actas. Fueron 1610 y cada vez que llegaba un número clave, yo que estoy jugando mucho con las actas, llegaba a las 100 actas y decía, 100 actas, hijo, 500 actas, hijo, 1000 actas, hijo. O sea, era como un logro, como de Dios diciéndole a Lino, gracias por tu persistencia, porque esto te está desgastando. Pero más que se desgaste, está cristofinalizando. Y no solo te está cristofinalizando, tú estás cristofinalizando en el ayer, en el hoy, en el mañana. Eso a mí me impacta muchísimo. Me roba el corazón. Y yo me imagino que ustedes cuando vivieron esa experiencia, no sé, Eduardo, cuando tú viste esa experiencia, ver a Linito recaer, pero continuar, o sea, levantarse de esa manera impresionante. ¿Cuál es esa experiencia de donde tú ves que definitivamente él, por no dejarse de ahí caído, el Señor le daba esas fuerzas y lo levantaba? Yo me imagino que tú viviste a más alguna de esas ocasiones. Eduardo. Él estaba muerto. Él no daba un peso por su vida. Y fue llegar la Santísima Virgen y él quedó resucitado, absolutamente resucitado. O sea, él
a él no le preocupaba ni su salud, ni su vida, ni nada, porque él vivía en el espacio de Dios, él vivía dentro del corazón del Señor, indudablemente. Siempre fui yo convencido de eso. Pero fueron muchas veces. Mire que él alguna vez en el programa de Café por Galat hizo mención de eso, que cuando él vivió la experiencia el 16 de julio del año 96, él tiene un infarto y clínicamente muere. Y vive la experiencia del túnel. Y dura todo ese tiempo con enfermera 24 horas. Pues yo tuve la oportunidad de estar muy cercano todo ese tiempo con él, estar muy pendiente con él. Y pues muy mal, porque pues, Lino era especialista en infartos. Él, él clínicamente ya no tenía corazón. Yo tuve el privilegio de acompañarlo en varias ocasiones al médico y de llevarlo, de estar con él. Y le tomaban el electrocardiograma y el médico bravo porque el aparato no servía. Eso no puede ser cierto. Un ser humano no puede vivir con una cosa, cámbienme de aparato. Y a él le daba risa y simplemente decía, no, y le contaba, pues no le creían, pero era eso. Y entonces cuando él muere clínicamente, que dura todo el tiempo, viene, pues viene el otro totazo el 15 de agosto, y ahí es donde vive la experiencia del túnel y todo eso, pues, y claro, y el médico, pues, Manuel, el médico, pues trae a su compañero, cardiólogo, y él dice no, que él no se deja hospitalizar, y a mí me dice, hijo, a mí no me dejes hospitalizar. Y entonces está ahí todo el tiempo, la enfermera, como te digo, 24 horas al día, pendiente y todo, y bueno, ya llega septiembre, el primer sábado de septiembre, y él me llama y me dice que nos vamos para Marilandia. El cardiólogo le había dicho que no podía volar, que no podía andar, o sea, y uno ir a Marilandia a esa altura de 3.000 y pico de metros sobre el nivel del mar, una persona infartada, pues entonces yo le digo, bueno, pues yo no sé, pero yo lo único que hacía era caso, yo no podía decirle porque yo conocía su relación. Entonces llega Manuel y muy bravo me dice, claro, como es, pues usted sí no se preocupa porque como al fin y al cabo no es su papá, entonces, no, Manuel, usted tiene toda la razón, pero yo le digo una cosa, Manuel, él conmigo o con cualquiera se va, pero él se va para Mariana. Así no lo lleve yo, él se va para Mariana. ¿Usted quiere? Pues yo no lo llevo, yo simplemente le digo que no, porque yo tengo que tener respeto con ustedes. Y yo le digo que no, pero él busca con quién irse porque él se va para Mariana. Entonces, Manuel dice, bueno, sí, es verdad, y se va Manuel a traerle un equipo de oxígeno y pues, para estar, y me da las indicaciones de qué es lo que hay que hacer con eso. Y entonces, y él se va para Marilandia, no utilizó su aparato para nada, no sintió nada, no, lo vivió divinamente, o sea, divinamente. Y a él en ese momento no le preocupaba si le daban un infarto, a él qué le preocupaba, y él decía que entre más rápido estuviera con el Señor, pues mejor para él. Entonces él no se preocupaba tanto por nada de él. Mira, yo conocí a Lino, yo cuando conocí a Linito, lo conocí un abogado exitoso, un hombre muy exitoso, un hombre que hay publicaciones periódicas ahí donde salía de los juzgados en hombros. Era un hombre que tenía mucho prestigio en su profesión, tenía oficina propia, tenía un carro muy bonito, un carro, era como modelo 58 por ahí, pero un carro muy bonito, blanco y rojo, un Ford me parece que era. Y bueno, o sea, lo conocía en esas condiciones, viviendo en la misma casa que vivió. Y Lino cuando terminó, ya no tenía la oficina, ya no tenía carro, ya no tenía nada. Él nunca le sacó provecho económico, provecho personal a, a la experiencia que el Señor lo invitó. Y le hicieron muchas propuestas de mucho orden y todo. Entonces, él vivía, era únicamente el espacio del Señor. Pero yo creo que es que cuando uno tiene, mira lo que nos está pasando en este momento. Mire, que nosotros en este momento, si el Señor nos quiere tener toda la noche,
viviendo esto, nosotros lo vivimos y lo estamos disfrutando, porque es que sabemos que es una convocatoria, no de Leo, es una convocatoria del Señor, porque yo oyendo al Padre, yo creo que yo puedo contar con los dedos de la mano cuántas veces le he oído la historia la supe yo porque por la intimidad de familia, por la hermandad que teníamos y porque pues mi papá hasta cosas de ese tipo las llegábamos a conversar, pero el Padre no anda diciendo, mire, yo tuve esta acta, con su conflicto de comunidad, él había podido ir y decirles, pero mire, a mí el Señor me dice que no me vaya de aquí, entonces yo soy más que ustedes, ¿eh? Porque pues uno puede caer en eso. No, él vivió esa experiencia y es lo que estamos viviendo en este momento un espacio y un ambiente de Dios a un pedacito en comparación a lo que vivió mi papá. Él vivía eternamente con el Señor. Él escribió un libro que se llama Cristo y yo dormimos en la misma pijama. Y era por eso, porque él dormía en la misma pijama. Linito decía que él pues tenía tanta intimidad con el Señor que le había puesto, que había tocado con su dedo el ombligo del Señor. Y entonces con eso pues dice toda la relación personal y viviente, porque es que lo vivió con el Señor. Entonces, pues el Señor lo preparó para eso en su tiempo y todo su tiempo. Y ahí, a raíz de esa confianza y esa entrega del Linito con el Señor, fue que dijo, pues bueno, yo lo llamé y lo preparé para las actas, y esas actas van a enriquecer la iglesia, van a enriquecer, y nos han ido enriqueciendo a cada uno de nosotros para estos tiempos. Fíjate que son para estos tiempos que no son fáciles, ¿no? No son fáciles en el mundo, pero para nosotros ha sido una gracia maravillosa. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Tremenda introducción, ¿verdad? Dos grandes exponentes de nuestra espiritualidad. Eduardo Franco, viviendo tanto tiempo a la par del Linito, y el padre José Joaquín, lleno de historias, lleno de espiritualidad. Esto está que empieza apenas. Así que te espero el próximo domingo a esta misma hora en tu programa Un Café Virtual con Jesús. Hasta pronto y Dios te bendiga.